¿Alguna vez has sentido que el amor estaba tan cerca que podrías tocarlo, pero eras tan ciega que no lo veías? Esta es la historia de Sofía, una chica de 26 años que trabajaba como diseñadora gráfica en Madrid, y que durante 30 días completos vivió el amor más puro sin darse cuenta de que estaba justo frente a sus ojos. Si esta historia ya te ha tocado el corazón desde las primeras palabras, suscríbete ahora a Desabafo Sincero y activa la campanita. Aquí encontrarás historias que calientan el alma y te inspiran a seguir adelante, porque todos merecemos sentirnos acompañados en nuestros desahogos más profundos. Todo comenzó un martes de octubre, cuando el otoño pintaba las calles de 1900, Madrid con colores dorados, y el aire fresco se colaba por la ventana de su pequeño apartamento. Sofía acababa de terminar una relación de 3 años con Miguel, un hombre que la había hecho sentir invisible durante tanto tiempo que había olvidado cómo era brillar. Esa mañana, mientras preparaba su café con leche, sintió esa mezcla extraña de libertad y vacío que solo conocen quienes han decidido romper con una rutina que les hacía daño. Su hermano Carlos, 2 años mayor que ella, siempre había sido su refugio. Desde pequeños, él la protegía de todo, incluso de sí misma cuando tomaba decisiones equivocadas. Y junto a Carlos, siempre estaba Alejandro, su mejor amigo desde la infancia. Alejandro era arquitecto, tenía 28 años, y esa sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación donde entraba. Tenía esa manera de escuchar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Esos ojos verdes que parecían leer tu alma. Y esa voz grave que te tranquilizaba hasta en los momentos más difíciles. Pero Sofía nunca había reparado en él de esa forma. Para ella, Alejandro era como un hermano mayor, alguien que siempre estaba ahí, constante como el amanecer, seguro como una montaña. No sabía que cada vez que ella reía, el corazón de él se aceleraba. No sabía que cuando ella lloraba, él sentía como si el mundo se desmoronara. No sabía que llevaba 3 años enamorado de ella en silencio, respetando su relación con Miguel, guardando sus sentimientos como un tesoro que no se atrevía a mostrar. El primer día después de la ruptura, Sofía se quedó en casa, envuelta en su manta favorita, viendo series románticas y comiendo helado directo del envase. Cuando sonó el timbre, esperaba ver a su hermano, pero fue Alejandro quien apareció en la puerta con una bolsa de su panadería favorita, y esa sonrisa que siempre conseguía arrancarle una sonrisa, incluso en sus peores días. Carlos me contó lo que pasó, dijo con voz suave. Pensé que podrías necesitar unos croissants de chocolate. Sofía lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente se preocupaba por ella. Pero aún no entendía que esa preocupación venía de un lugar mucho más profundo de lo que imaginaba. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Sofía. Había mañanas en las que se despertaba sintiéndose libre, como si pudiera conquistar el mundo, y tardes en las que la soledad la golpeaba como una ola gigante, dejándola sin aliento. Era en esos momentos cuando Alejandro aparecía, sin ser llamado, como si tuviera un sexto sentido para saber cuándo ella lo necesitaba. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dijo una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, las hojas doradas crujiendo bajo sus pies. No es que Miguel me haya dejado, es que me hizo sentir como si no fuera suficiente, como si nunca pudiera ser suficiente para nadie. Su voz se quebró un poco al final, y Alejandro tuvo que contener las ganas de abrazarla y decirle que para él, ella era mucho más que suficiente. Era todo. Sofía, le respondió, deteniéndose bajo un árbol, cuyas ramas parecían abrazar el cielo. El problema no eres tú. El problema es que hay gente que no sabe ver el tesoro que tiene delante. Ella lo miró con esos ojos grandes y expresivos, y por un momento, él pensó que ella podría ver lo que él sentía. Pero Sofía solo sonrió y le dio las gracias, como si fuera simplemente un amigo siendo amable. ¿Cuántas veces hemos estado tan ciegos por el dolor que no podemos ver el amor que nos rodea? ¿Cuántas veces el corazón grita en silencio mientras nosotros seguimos buscando respuestas en lugares equivocados?
Durante esos primeros días, Alejandro se convirtió en su refugio. Aparecía con su café favorito por las mañanas, la acompañaba a hacer la compra los sábados, se quedaba hasta tarde viendo películas cuando ella no podía dormir. Pero Sofía interpretaba cada gesto como la bondad de un amigo, sin darse cuenta de que detrás de cada detalle había un corazón que latía solo para ella. Una noche, mientras estaban en el sofá viendo una película romántica, Sofía comentó: «Ojalá existieran hombres como ese en la vida real, que te amen de verdad, que te respeten, que te cuiden». Alejandro la miró y estuvo a punto de decir: «Existo, estoy aquí, te amo», pero se contuvo. En lugar de eso, simplemente dijo: «Existen. Sofía, a veces están más cerca de lo que piensas». Pero esa noche algo cambió. Mientras ella se había quedado dormida en el sofá, Alejandro la cubrió con una manta y se quedó un momento mirándola. La luz suave de la lámpara iluminaba su rostro, y él sintió que su corazón iba a explotar de tanto amor contenido. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no podía guardar silencio para siempre. La segunda semana fue crucial. Sofía había empezado a salir más, a retomar sus aficiones, a redescubrir quién era sin Miguel. Alejandro la acompañaba en cada paso, pero ahora había algo diferente en su forma de mirarla. Algo que ella empezaba a notar sin saber qué era exactamente. Un viernes por la noche, fueron a cenar a un pequeño restaurante italiano en Malasaña, uno de esos lugares íntimos donde las velas crean sombras danzantes en las paredes. Sofía llevaba un vestido azul que hacía resaltar sus ojos, y cuando entró al restaurante, Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. «Estás preciosa», le dijo sin pensar, y ella se sonrojó de una manera que él nunca había visto antes. Durante la cena, hablaron de todo y de nada. Alejandro le contó sobre su nuevo proyecto arquitectónico, un edificio que diseñaba pensando en crear espacios donde la gente pudiera ser feliz. Sofía le habló de sus nuevos clientes, de cómo estaba redescubriendo su pasión por el diseño. Pero entre palabras, había silencios cargados de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Alejandro», le dijo ella de repente, jugando con su copa de vino, «¿por qué nunca has tenido una novia seria? Eres guapo, inteligente, divertido. Cualquier chica se sentiría afortunada de estar contigo». Él la miró y sintió que era el momento perfecto para decir la verdad, pero el miedo lo paralizó. «Supongo que no he encontrado a la persona adecuada», mintió, cuando la persona adecuada estaba sentada justo frente a él. Esa noche, cuando la acompañó a casa, caminaron más lento de lo usual. Ninguno de los dos quería que la noche terminara. Cuando llegaron a su portal, Sofía se giró para darle las gracias como hacía siempre, pero esta vez algo fue diferente. Se quedaron mirándose bajo la luz amarilla de la farola, y por un momento, el mundo se detuvo. Alejandro levantó la mano y le apartó un mechón de cabello del rostro, rozando su mejilla con los dedos. Sofía sintió un escalofrío que no sabía cómo interpretar. «Buenas noches, Sofía», susurró él, y ella se quedó allí, viendo cómo se alejaba, con el corazón latiendo de una manera extraña y nueva. Los días siguientes fueron confusos para Sofía. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, cómo Alejandro la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta, cómo su voz se suavizaba cuando hablaba con ella, cómo siempre sabía exactamente qué necesitaba antes de que ella se lo pidiera. Empezó a recordar momentos del pasado con nuevos ojos, todas las veces que él había estado ahí, cuando otros la habían decepcionado, todas las veces que había puesto su felicidad por encima de la suya propia. Una tarde, mientras estaba en 1900, su estudio diseñando, su teléfono sonó. Era su mejor amiga, Laura, que vivía en Barcelona. «Sofía, tengo que preguntarte algo», le dijo directamente. «¿Tú estás enamorada de Alejandro?» Sofía se quedó muda. «¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso?», respondió, pero su voz tembló un poco. «Porque cada vez que hablas de él, tu voz cambia. Y porque cuando estuve en Madrid el mes pasado, vi cómo él te miraba. Ese chico está loco por ti, Sofía. Y creo que tú también lo estás por él, solo que no te has dado cuenta».
Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza como un eco. Empezó a repasar todos los momentos que había compartido con Alejandro, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo que la asustó y la emocionó a la vez. Tal vez, solo tal vez, lo que sentía por Alejandro era mucho más profundo de lo que había querido admitir. El día 25 fue el día que cambió todo. Sofía había quedado con Alejandro para ir al Museo Reina Sofía, algo que habían planeado hacer juntos desde hacía meses, pero que siempre habían posponido. Cuando él llegó a buscarla, llevaba una camisa blanca que resaltaba su piel bronceada, y esos vaqueros que le quedaban perfectos. Sofía lo miró, y sintió algo que no había sentido nunca antes: el deseo de que él fuera algo más que su amigo. Mientras recorrían las salas del museo, Alejandro le explicaba las obras con esa pasión que ponía en todo lo que hacía. Sofía se descubrió mirándolo más a él que a los cuadros, fascinada por la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que le gustaba, por la forma en que movía las manos para explicar conceptos abstractos, por la forma en que su voz se volvía más grave cuando se emocionaba.